Bien, vamos a resolver el siguiente circuito, que es el inciso B que estaban pidiendo. Aquí el problema era que era un voltaje negativo. Lo único que tenemos que hacer es dibujar esa fuente, muchachos, nuevamente. Con la parte negativa, viendo hacia arriba, y colocamos nuestro sistema de referencia. Con base a ello, ahora sí, tenemos que es menos más 5 volts y le damos la dirección de corriente. Como ustedes podrán observar, tiene la misma dirección de corriente que nos da el autor del problema. Nos piden determinar lo que sería el voltaje de salida. Aquí lo que tendríamos que aplicar sería la ley de voltajes de Kirchhoff nuevamente. Así que aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué tendríamos? Serían 5 volts menos, vamos a darle nombre de como resistencia 1, menos el voltaje en la resistencia 1. Vamos a considerar la caída de potencial del diodo, que sea de 0.7 menos 0.7 volts, y nos da 0. Por lo tanto, 5 volts menos 0.7 volts es igual al voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 4.3 volts. ¿Sale? De tal manera que, como ustedes pueden observar, el voltaje en la resistencia 1 es exactamente igual al voltaje de salida que nos están pidiendo. ¿Eso cómo lo vemos? Recordemos que de manera imaginaria colocamos nuestro voltímetro de esta forma como más menos. Aquí recordemos que era más menos. De tal forma que si nosotros vamos con la dirección de corriente que hemos establecido, tendríamos que es menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje de salida es igual a 0. De tal manera que menos el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje de salida, así que el voltaje de salida es menos 4.3 volts. En valor absoluto es exactamente igual, como ustedes pueden observar. Sin embargo, sale con signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí pusimos que es negativo, aquí es positivo, y aquí es positivo, y aquí es negativo. ¿Sí? Para determinar la corriente del diodo, solo necesitamos calcular la corriente en la resistencia 1, puesto que, como es un circuito serie, la corriente es exactamente igual. De tal manera que si nosotros de aquí despejamos la corriente 1, podemos decir que voltaje en la resistencia 1 es igual a 4.3 volts, así que corriente 1 por la resistencia 1 es igual a 4.3 volts, así que corriente 1 es igual a 4.3 volts entre 2.2 kilo ohms, lo cual me da un aproximado de 2 miliamperes. Les va a dar como 1.99 miliamperes.